Y el eliminado de la casa estudio, del gabinete este mes eres tú, Irene Vélez. Hay una luz en algún lugar. Este miércoles 19 de julio, Irene Vélez presentó su renuncia como ministra de Minas y Energía de Colombia, sumándose a los funcionarios que dejaron el gabinete del presidente Gustavo Petro sin siquiera haber culminado un año de gobierno. A través de 4 páginas, la exfuncionaria aprovechó para agradecer al presidente y por supuesto mencionar los diferentes proyectos que logró implementar mientras estuvo a cargo de la cartera de Minas. Su renuncia se da luego que la Procuraduría y la Fiscalía abrieran una investigación en su contra a raíz de la salida del país de su hijo sin cumplir presuntamente los requisitos legales. Esta decisión, por supuesto, la celebraron muchos colombianos, teniendo en cuenta que Irene Vélez tuvo muchas salidas en falso. Por ejemplo, declaraciones como pedir el decrecimiento de la economía en los países más desarrollados. Y además, muchas situaciones que la dejaron expuesta ante los medios como alguien que no estaba capacitada para ejercer semejante cargo. También a eso se suma que el esposo de la ministra, un cineasta holandés, recibió un contrato con el Fondo Colombia en Paz para liderar estrategias de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. El contrato fue firmado por un total de 128.770.000 pesos, que se pagarían en sumas de 10.730.000 pesos mensuales. Como quien dice, que todo quede en familia. Sin embargo, a esta situación se le sumó el hecho de que en el año 2022, cuando publicó su declaración de conflicto de interés, formato obligatorio para los funcionarios del Estado, Vélez relacionó a Short, como se llama su esposo, en varias publicaciones de redes sociales y además en videos de YouTube aparece junto al documentalista hablando sobre productos audiovisuales que habían hecho en conjunto. Pero en la declaración de bienes y conflictos de interés publicada el 22 de junio, Vélez modificó el formulario y aparece que no tiene esposo. Y además las casillas en las que antes estaban los datos del que aparentemente es su esposo, ahora aparecen en blanco. Entonces, ¿son o no son esposos? Bueno, frente a este tema, Vélez manifestó que no hay ninguna irregularidad, ni tampoco ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta su esposo. Y además explicó que sobre el documento hubo un error de digitación. Pero el documento, según ella, ya fue corregido y ahora nuevamente aparece relacionado Short como su esposo. Qué cosas, ¿no? La estocada final fue gracias a que en el mes de enero el hijo de Vélez, de la ministra, iba a salir del país, pero le faltaba un documento. Ella estaba en ese momento en Suiza con el señor presidente y faltaba precisamente su permiso. El abogado Daniel Briceño hizo una denuncia ante la Fiscalía por cuenta de las revelaciones que se han hecho en los últimos días, según las cuales ella habría llamado personalmente a funcionarios de migración para evitar que le pidieran a su esposo el permiso notariado que deben hacer los padres cuando los niños viajan solo con uno de ellos. Tráfico de influencias le llaman. Sin embargo, y como ya se mencionó, esta salida solo se suma a una más de las muchas que ya se han presentado en este primer año de gobierno de Gustavo Petro. 11 ministros en total han salido del gabinete. Vamos a hacer un breve repaso de cuáles son los exministros que renunciaron o fueron relevados por Gustavo Petro. El primer sacudón se dio el 27 de febrero del 2023, cuando sacó a Alejandro Gaviria de la cartera de Educación tras el desgaste que generaron sus opiniones críticas en el gobierno. Y para completar, el grupo de salientes también le pidió el cargo a la entonces ministra de Cultura, Patricia Ariza, y del Deporte, María Isabel Urrutia. Urrutia, después de haber sido declarada insubsistente por parte del actual presidente, aunque en ese último caso solo hasta el 7 de marzo y en medio de polémicas entregó el puesto. Ese mismo día anunció los reemplazos, decretando a Aurora Vergara como la ministra de Educación, a Astrid Viviana Rodríguez como ministra de Deporte y a Jorge Ignacio Zorro como ministro de Cultura. Luego, el 1 de mayo, se mocharon más cabezas
cuando salieron del Tajo más ministros, entre ellos Carolina Corcho, que no pudo sostenerse en el cargo luego de la fuerte polémica que causó su gestión con la reforma a la salud, y Alfonso Prada, que dejó de ser el ministro de Interior, y José Antonio Ocampo, que pese al haber liderado con éxito la reforma tributaria, no continuó el Ministerio de Hacienda. También salieron de Agricultura Cecilia López, del Interior Arturo Luna, de Tecnología Sandra Urrutia y de Transporte Guillermo Reyes. La salida de los ministros se dieron tras la enorme tensión política entre las bancadas del Partido Liberal, Conservador y de la U a causa de los debates sobre la reforma de salud que se discutía en ese momento. El gobierno de los descabezados le llaman. Los reemplazos de estas carteras quedaron de la siguiente manera: Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Jennifer Mojica, ministra de Agricultura; Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud; Yesenia Olaya, ministra de Ciencia; Mauricio Liscano, ministro de Tecnología; y William Camargo, ministro de Transporte. Los argumentos de Gustavo Petro, a través de un comunicado de prensa entregado por parte de la Presidencia de la República, fueron que decidió configurar un nuevo gobierno para redoblar la agenda de cambio social al servicio del pueblo colombiano. Es decir, no servían, chao. Los únicos ministros de Petro que han permanecido en sus cargos desde el inicio del gobierno son Susana Muhammad González, que es de Ambiente; Catalina Velasco, de Vivienda; Álvaro Leiva, Relaciones Exteriores; Iván Velázquez, ministro de Defensa; Néstor Iván Osuna, de Justicia; Gloria Inés Ramírez, de Trabajo; y Germán Umaña Mendoza, de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué pasa en el gobierno de Gustavo Petro? ¿Será que si no están de acuerdo con él, renuncian o los renuncian? ¿O será que el gobierno está dispuesto a tomar decisiones cuando sus funcionarios cometen errores? Es decir, que no les tiembla la mano para sacarlos si no están haciendo las cosas bien. ¿Qué piensas tú? Déjanos tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Nos vemos en un próximo video.